¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Varios peruanos eh, plantean el cambio de constitución. Una nueva constitución, repiten, casi de memoria. Y cuando se les pregunta qué quieren cambiar en la constitución, solo encontramos adjetivos, calificativos, generalidades, o mucha ignorancia. Miren, esta es la constitución de 1993 que está vigente en este momento en el Perú. ¿Esta constitución puede tener cambios? Claro que sí. La constitución no es un instrumento jurídico estático. Tiene que ir en el tiempo modificándose de acuerdo a las circunstancias, cambios que vienen ocurriendo en la economía, sociedad peruana y también a nivel mundial. Esta constitución, desde 1993 en que fue aprobada, hasta el año 2023, cuando hacemos este video, ha tenido, quitando a la Comisión de Constitución del Congreso que ha estudiado el tema, 49 modificaciones. Están todas las modificaciones que ha tenido esta Constitución. 49. 49 modificaciones no es una cifra menor para una Constitución, ¿no? Entre 1993 y 2023 es un número importante de modificaciones, pero que no se han hecho de la noche a la mañana, sino se han ido dando conforme se ha requerido. De manera que el procedimiento para el cambio parcial o incluso total, si fuera necesario, no es necesario, para el cambio o los cambios que tienen que ocurrir en la Constitución, está establecido en esta misma Constitución. Primer tema a aclarar entonces, quienes afirman de manera repetitiva cambio de Constitución, nueva Constitución, Asamblea Constituyente, referéndum, etc., en realidad lo que quieren es cambiar una Constitución para ponerla a su modo. No les gusta esta Constitución que está aquí. Pero así no se hacen las cosas en la democracia. Hay que, en todo caso, cambiar la Constitución de acuerdo al procedimiento constitucional. En esta Constitución no existe la Asamblea Constituyente como alternativa. Es decir, los señores que plantean la Asamblea Constituyente y que quieren hacer un referéndum para ese tema, que tampoco está planteado de esa manera, tienen que lograr un cambio a esta Constitución. Y para eso necesitan 87 de 130 votos en el Congreso. Y no los tienen, ¿no? Es muy difícil conseguir esos 87 votos en un Congreso tan fragmentado. Y entonces, como no tienen los votos, entonces repiten y repiten cambio constitucional. Y mucha gente también toma esto como una bandera, como si al día siguiente de un supuesto cambio constitucional mejorara la salud, la educación, que se generaran los empleos, los ingresos, bajara la inflación y se acabaría la delincuencia. Por mencionar algunos temas absurdos que se plantean así con ese simplismo. Un tema, además, forma parte de una manera de enfocar las cosas. En Chile se pasaron alrededor de 3 años en una asamblea constituyente y finalmente la población dijo, no quiero este documento. 3 años de gasto, de desgaste, de menos inversiones, de incertidumbre. ¿Para qué? Cuando se pueden ir haciendo, repito, cambios parciales que se necesitan, pero que no implica un cambio constitucional completo. Porque un cambio constitucional completo genera paralización de todo, porque todo el mundo, sobre todo los inversionistas, grandes, pequeños, peruanos, extranjeros, quieren saber qué va a decir esa constitución, por ejemplo, en términos de seguridad de inversión, capítulo económico. Y los ciudadanos queremos saber qué va a decir esa nueva constitución en términos del régimen político. ¿Va a seguir siendo una democracia o vamos a tener una democracia de comillas, entre comillas, y una dictadura de fondo, como son los casos de Venezuela, de Nicaragua, por mencionar 2 países que dieron este proceso? Entonces, con 49 cambios y otros más que vendrán, ya no es la Constitución del 93 tal cual fue aprobada, pero ha sido modificada de acuerdo a la Constitución gradualmente y de acuerdo a las necesidades. ¿Qué afán hay de cambiarla totalmente? Y todavía de cambiarla sin saber bien qué necesitan, porque no lo explican, porque no lo saben. Estoy hablando de los principales dirigentes que plantean esto. Me tomé el trabajo de escuchar el debate que se produjo en el Congreso cuando un sector de izquierda radical pretendió poner, digamos, a votación, no, se puso a votación, pero pretendió aprobara este
tema inconstitucional de la Asamblea Constituyente o de un referéndum para la Asamblea Constituyente. Y escuché a todos con atención, ¿no? Con respecto a todo lo que se dice en democracia. La verdad que no han leído con quienes proponen el cambio de constitución. Eso es una situación concreta. Señores, si quieren cambiar la constitución, mínimamente léanla y luego expliquen qué quieren cambiar, qué artículos, en qué sentido. El otro argumento que se señala, más político, es que esta constitución fue el fruto de un golpe de Estado. A ver, efectivamente, el 5 de abril del 92, el entonces presidente constitucional Fujimori hizo un autogolpe. El mismo autogolpe que pretendió hacer el señor Castillo. La diferencia está en que el señor Fujimori tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas y el señor Castillo no. La Fuerza Armada en este caso actuó ejemplar y constitucionalmente, junto con la Policía Nacional. Pero, para salir del problema, porque claramente había una presión nacional e internacional para salir de esa dictadura, ¿no? Se estableció un cronograma y uno de los elementos más importantes de ese cronograma de transición fue convocar a un Congreso Constituyente que elaboró esta Constitución. Esta Constitución fue sometida el 31 de octubre de 1993 a un referéndum nacional. Todos fuimos a votar en el año 93. En el año 93 había un total de 11.6 millones de votantes registrados, de los cuales asistieron a votar 8.2 millones de peruanos, 70% del total. Más o menos, entre un 20 y un 25% siempre ha sido la cifra de ausentes. En este caso era 30, un poquito más, pero tampoco eso desvirtúa el proceso. Por el sí, o sea, porque se apruebe esta constitución, votaron casi 4 millones de peruanos, 3.9 exacto. Y por el no, 3.6. Bastante importante también, ajustado fue el tema. Y 700.000 votaron blancos o nulos, total 8 millones de 200. Pero con el voto válidamente emitido, 52.3% dieron el sí y la diferencia no. Es decir, democracia, el voto importa, el voto es el que manda, ganó el referéndum, la validación de la Constitución, mayoritariamente, y hay que respetarlo. Entonces, los que señalan que esta Constitución es ilegítima, se impuso, se olvidan de estos datos o no quieren darlos porque no les conviene darlos. Y algunos dirán, sí, pero fue muy ajustado. Pues también fue muy ajustado la elección de señor Castillo. Señor Castillo en la primera vuelta no tenía más del 12% del voto, ¿no? Y cuando fue a la segunda vuelta también ganó por muy poquito, por mucho menos que esta diferencia que he comentado en el referéndum constitucional. Y sin embargo, como yo no voté por el señor Castillo, tenemos que aceptar, porque somos demócratas, que el voto, aunque sea un voto más, es el que manda, y por lo tanto el señor Castillo, hasta que cometió el autogolpe, era presidente constitucional. De manera que este tema de la no legitimidad de la Constitución del 93 también es otra falacia. Finalmente, ¿por qué no leer la Constitución? Porque leyendo la Constitución, muchas de las personas que dicen que hay que cambiarla, ¿no? Se van a dar cuenta que aquí están muchos de los artículos que ellos quieren poner, ¿no? Y además, existen muchos temas que se pretenden solucionar con el cambio de Constitución, pero que no requieren cambio de la Constitución, requieren un cambio en el Código Penal, requieren un cambio en algunas leyes orgánicas que son de menor jerarquía que una Constitución. Entonces, amados amigos, en este tema que algunos repiten y repiten y han hecho que mucha gente también repite y lo ponga como su bandera de lucha, cambio constitucional, hay que tener la mesura, la responsabilidad y, digamos, el deseo de hacer bien las cosas. No repetir y no decirlo solamente como una consigna política. Leamos la Constitución, expliquemos, incluso que haya debate para plantear quienes quieren el cambio, qué artículos quieren cambiar, quienes creemos que no debe haber un cambio total, pues no debatimos en democracia. Las ideas son las que mandan en un debate respetuoso y las ideas están ahí, quedan grabadas y quienes ven o escuchan el debate tomarán su decisión. Información, responsabilidad, seriedad es lo que necesitamos en este momento. Muchas gracias.